El mundo superó el jueves los 5 millones de casos declarados de nuevo coronavirus, un 70% de ellos en Europa y Estados Unidos. Según un recuento de la AFP basado en fuentes oficiales, desde que se detectaron los primeros contagios en diciembre en China, más de 328.000 personas murieron por la enfermedad. La cantidad de casos en el mundo se duplicó en un mes, con una aceleración impresionante en América Latina y el Caribe. El miércoles se reportaron 30.000 nuevos contagios en la región, frente a los poco más de 12.000 registrados en Estados Unidos y Canadá y los 10.000 de Europa. El aumento se debe sobre todo al incremento de los casos en Brasil, que se acercaba a los 300.000 infectados, pero la situación tampoco es muy alentadora en países como Perú, que superó los 100.000 casos, o México y Chile, ambos con más de 50.000 contagiados. Los números contrastan con el progresivo retorno a la vida en Europa, que todavía sigue siendo el continente más afectado. En España desde el jueves es obligatorio llevar mascarillas a partir de los 6 años de edad en todos los lugares públicos, incluida la calle. Hay más comercios abiertos que la semana pasada y los escasos clientes mantienen las distancias de seguridad. De todas formas, el estado de alarma contra la pandemia se prolongó hasta el 6 de junio. Donald Trump anunció el jueves que retira a Estados Unidos de otro acuerdo sobre control de armas. El presidente estadounidense informó la decisión de sacar a Estados Unidos del Tratado de Cielos Abiertos suscrito con Rusia y otra treintena de países. Rusia no adhirió al tratado, así que hasta que adhieran nosotros nos retiramos, pero existe una gran posibilidad de hacer un nuevo acuerdo o hacer algo para recuperar ese acuerdo. Pero cuando hay un acuerdo en el que la otra parte no accede, sabes, tenemos muchos acuerdos así en el mundo. Es un acuerdo de dos partes, pero ellos no adhieren y nosotros sí. Cuando tenemos algo así, nos retiramos también. El tratado fue firmado hace 18 años entre Rusia, Estados Unidos y otros 2 países, en su mayoría miembros de la OTAN. El acuerdo busca mejorar la transparencia y confianza entre las partes, al permitir la realización de un determinado número de vuelos de reconocimiento anuales sobre los signatarios con apenas un corto aviso. Pero según el Pentágono, Rusia ha violado continuamente sus obligaciones del pacto, bloqueando vuelos que buscan inspeccionar los ejércitos militares rusos, así como zonas donde Washington cree que Moscú está desplegando armas nucleares de mediano alcance. El Tratado de Cielos Abiertos es el tercer acuerdo de armas del que Trump decide retirar a su país, acusando a otras partes de violar lo pactado. Los embajadores de los países miembros de la OTAN fueron convocados el viernes para una reunión de urgencia tras el anuncio. Esta semana que pasó, fuimos testigos de ejercicios militares, hoy, el día de hoy, de ejercicios militares Escudo Bolivariano Caribe 1. Ese fue el anuncio del presidente Nicolás Maduro el jueves, mientras su país se encuentra a la espera de la llegada de buques petroleros de Irán, aunque no los mencionó directamente durante su encuentro televisado con el alto mando militar. En la isla de La Orchila, con la prueba de sistema misilístico de máxima precisión para la defensa de las aguas y las costas de Venezuela. Las pruebas se enmarcan en ejercicios militares llamados Escudo Bolivariano, un despliegue ordenado en febrero con el que Maduro renovó su retórica contra Washington, que ha aumentado su presión sobre Venezuela al recrudecer sanciones contra el país y su industria petrolera y al acusar al mandatario de narcoterrorismo ofreciendo una recompensa por él. Juan Guaidó, líder parlamentario opositor, tildó Escudo Bolivariano de ejercicio de propaganda y consideró que los barcos solo servirán para suministrar por pocas semanas a la población y enriquecer a la mafia dictatorial, refiriéndose a un mercado negro que florece con la escasez de gasolina. Los 5 buques cisterna iraníes transportan gasolina y otros productos petroleros que han escaseado aún más en Venezuela debido a la crisis por la pandemia. Teherán ha advertido a Washington de consecuencias si impide la llegada de las embarcaciones. Por eso hemos decidido tomar nuevas medidas. Pugna de poderes en El Salvador.
El presidente Nayib Bukele anunció el miércoles que demandará a la Asamblea Legislativa y a la Corte Suprema de Justicia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La decisión se produce luego que la semana pasada el Congreso declinara extender el estado de emergencia por la pandemia de coronavirus, aduciendo violaciones a los derechos humanos. Porque el dejar desprotegido al pueblo salvadoreño sin una ley de emergencia, un decreto de emergencia, en una evidente emergencia, no solo nacional, sino que mundial. Ellos están violando el derecho, habla mucho de derechos humanos, y están violando el derecho humano más sagrado de todo, que es el derecho a la vida. Ante el vacío legal, Bukele prorrogó el estado de emergencia por un mes, con vigencia a partir del domingo. Pero un día después, la máxima instancia de la Corte Suprema de Justicia lo dejó sin efecto, mientras ventilaba un recurso de inconstitucionalidad. A falta de un instrumento legal, Bukele aprobó el martes un nuevo decreto ejecutivo basado en el Código de Salud para mantener, entre otras medidas, una cuarentena domiciliar obligatoria hasta el próximo 6 de junio. Pero un diputado opositor presentó el miércoles un nuevo recurso de inconstitucionalidad. No hay tiempo para lamentos en el mayor cementerio de América Latina. Los sepultureros de Vila Formosa en Sao Paulo trabajan sin parar desde hace semanas para abrir miles de nuevas fosas ante la pandemia del nuevo coronavirus que castiga con fuerza a Brasil. Nuestra preocupación es que los empleados se contaminen, pero lo emocional no ha cambiado porque cuando comenzamos nuestro servicio aquí no podemos involucrarnos emocionalmente. Respetamos el dolor de los demás, no somos fríos, pero si las personas se involucran con 30 o 35 entierros, ahora 60, ¿cómo será nuestra situación psicológica? Entonces no nos involucramos emocionalmente. Las víctimas que fueron etiquetadas como de 3 no son veladas por sus familiares, que solo pueden asistir rápidamente al entierro, de menos de 5 minutos de duración. Ellos llaman a la gente de 5 en 5 para enterrar de 5 en 5. No tienen derecho a un velorio, no tienen derecho a nada, simplemente salen del hospital y vienen directo para acá. No tienen derecho ni a vestirlos, a dar un entierro digno a las personas. Alina da Silva trabaja en un laboratorio. Su padre de 69 años con quien convivía falleció luego de 3 semanas internado y de ser sometido a varios tratamientos incluyendo la cloroquina, cuyo uso en fases iniciales de la enfermedad fue autorizada por el gobierno el miércoles, pese a que sus virtudes no se han demostrado aún clínicamente. Creo que lo que extraño es poder abrazarlo. Como trabajo en el área de la salud, tenía miedo de contagiarme de algo y pasárselo a él, así que no lo abrazaba. Ya no tenía más contacto con él, era todo de lejos. Sao Paulo es el epicentro nacional de la pandemia, que dejó más de 18.800 muertos y contagió a cerca de 300.000 personas en este país de más de 210 millones de habitantes. Una marcha del silencio a distancia. Cada 20 de mayo, desde hace 25 años, esta movilización que reclama conocer el destino de los detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar en Uruguay suele ser multitudinaria. Pero este año, debido a las medidas de confinamiento contra el coronavirus, se realizó de modo virtual. Para eso, la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos pidió a la Intendencia de Montevideo que dejara libre un tramo de la principal avenida de la capital, donde suele tener lugar la manifestación, y en una plaza céntrica colocó las fotos de cada uno de los desaparecidos. Se ha tomado esta fecha como una conmemoración de los detenidos desaparecidos en la dictadura del Uruguay. Bueno, todos los 20 de mayo, a partir de 1996, se ha marchado. Por la noche, la organización proyectó en la avenida y a través de redes sociales un video con las imágenes y nombres de los desaparecidos, llamando a los ciudadanos a gritar presente desde sus hogares después de cada mención. Siento que es un deber como uruguaya mantener la memoria en esto y que mis hijos y los hijos y las hijas de todos también la tengan. Así que creo que una vez más y todas las veces que sea necesario vamos a estar presentes diciendo presente. La fecha conmemora el asesinato el 20 de mayo de 1976 de los legisladores uruguayos Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz,
y los militantes Rosario Barredo y William Whitelaw en Buenos Aires. Ese mismo día desapareció además el médico Manuel Liberov. Según organizaciones de derechos humanos, casi 200 uruguayos desaparecieron durante la dictadura, la gran mayoría en Argentina, en el marco del denominado Plan Cóndor, que coordinaron los gobiernos militares en el Cono Sur. Rastreador de COVID-19, una nueva profesión que surge en medio de la pandemia. En Bélgica no hubo acuerdo político para desplegar una aplicación anticoronavirus, así que quienes dan positivo son contactados por teléfono para establecer una lista de las personas con las que estuvieron en contacto, desde 2 días antes de los primeros síntomas hasta 7 días después. Cuando alguien da positivo con COVID-19 nos dan la información y son contactados. La persona primero es contactada por un agente del centro telefónico que identifica los contactos de la persona 2 días antes de que los síntomas aparecieran. Esto hace que sea posible identificar a las personas que están en riesgo, personas que han estado en contacto por más de 15 minutos a menos de 1,5 metros de la persona enferma. Las autoridades belgas autorizaron un desconfinamiento progresivo desde hace 15 días, pero ante el temor a un rebrote, el gobierno se asoció con centros de llamadas para que los rastreadores reduzcan los círculos de contaminación. Unas 9.000 personas han muerto por COVID-19 en este país de 11,5 millones de habitantes. Tenemos pacientes que se sorprenden de nuestra acción y de que surgió por la solidaridad. Nos agradecen por cuidar y tomar acciones para reducir el confinamiento. Hay pacientes que tienen miedo de divulgar sus contactos, de comunicar información, que son muy reacios a nuestro enfoque. Y luego tenemos personas que se rehúsan totalmente a colaborar porque no se sienten alcanzados por este problema. Afortunadamente son una minoría. El protocolo estipula que una persona contagiada debe aislarse 14 días en casa y es contactada por el rastreador. Pero si en 24 horas no responde al teléfono, trabajadores sociales, paramédicos o personal de ambulancias realizan una visita a su domicilio. Por ahora los enfermos reportan apenas entre 1 y 2 contactos, debido a los 2 meses de confinamiento. Pero a medida que aumente la movilidad, el trabajo de los rastreadores aumentará. El sistema tiene la limitación de no poder identificar los contactos en lugares públicos como el transporte.